Muy buenas chicos, pues en este vídeo vamos a hablar sobre toda la actualidad, sobre todo el por qué ha estado varias horas todas las rankeds internacionales sin funcionar por un bug bastante grande que ahora explicaré. También vamos a hablar sobre los LCQ, de tanto Sentinels como G2 Crew, es decir, los LCQ de NA, de EMEA y por supuesto también de LATAM, ¿vale? Hablaremos con ello al detalle, del performance de todos los equipos, etcétera. Pero antes me gustaría agradeceros todo el cariño que le habéis dado a la guía de Fate. Sobre todo a nivel de comentarios, de gente que ha animado. Igual a nivel de visualizaciones no ha sido algo loco, pero estoy muy contento porque todo el mundo ha intentado ir a apoyar ese contenido. Luego, por último, me gustaría recordaros que hoy tenemos Watch Party, tenemos triple partidazo, empezamos con G2 contra Navi, luego tendríamos a Guild contra London y finalmente terminaremos con un Sentinels contra 100 Thieves, partidazos. Así que espero veros en twitch.tv hitboxking, que habrá un montón de sorteos para celebrar esos triple partidos, porque voy a estar toda la tarde noche, así que espero que me acompañéis. Y ahora, sin más dilación, vamos con la actualidad. Bueno, muchos de vosotros os preguntaréis por qué no han funcionado las ranked durante muchas horas. Y es que al parecer ha habido un bug bastante curioso. Ya os dije que iban a aparecer muchos bugs con este cambio de motor gráfico. Aquí veis a Celsius, jugador de Sentinels, que bueno, básicamente cuando te desactivabas la interfaz no te flasheaba, es decir, te podían tirar una flash en la cara literalmente como veréis ahora y la flash no surgía ningún tipo de efecto. Mirad ahora como la Sky en cuanto se levanta la barrera le tira una pop flash y no se flashea. La verdad es un cambio, o sea, es un bug bastante grande y por eso, pues evidentemente cuando han tenido noticia la gente de Riot de que este bug estaba afectando y la gente lo estaba utilizando para las rankeds, pues directamente han cortado la cola competitiva y tanto en EMEA como en LATAM, como en todos lados, nos hemos quedado muchas horas sin poder rankear. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo aún no funcionan las rankeds. Vete tú a saber si mañana ya funcionarán, pero claro, yo prefiero que corten de raíz y no dejen que gente pueda subir rango a partir de estos bugs un poco raros. Por otro lado, vamos a hablar del LCQ de LATAM. Bueno, ya sabréis que todos los equipos de LATAM han sido efectivamente ya eliminados. Fusion fue eliminado por NiP, Solos fue eliminado por TBK y finalmente 9Z también ha sido eliminado por TBK a lo largo de, bueno, en el día de hoy. Y luego el día 13 tendremos el primer partido Furia contra Crew, partidazo a nivel de juego, porque Furia está mostrando un nivel increíble. Y luego, por supuesto, también pues ese salseíto que ya sabéis que hay entre algunos de los jugadores, tanto de Furia como de Crew. Para más información, veros mi vídeo de YouTube, que intentaré poner en la descripción, de ahí lo cuento un poco más al detalle. Luego también tenemos en el Lower ese mismo día Vivocade contra TBK. El que gane se enfrentaría al que pierda de Furia Crew. Es decir, que si Crew pierde, iría por losers y se enfrentaría al que gane de estos dos. Así que Crew tiene una doble posibilidad de clasificarse a esa Champions. Así que espero que todos estéis apoyando ahí en mi canal de Twitch. Sobre Crew, yo creo que están con bastante buen rendimiento y un poco como siempre. Van de menos a más a lo largo del torneo. Les vi un poquito que les costó contra TBK, aunque TBK está demostrando que está a muy buen nivel. Y luego contra Vivocade les vi bastante bien. Así que vamos a ver con Furia, que parece ser que es el equipo que más garra está dando de todos los equipos brasileños a día de hoy. Vamos con Norteamérica. Bueno, simplemente avisaros de que hoy habrá otro partidazo, Sentinels contra 100 Thieves. Se está hablando muchísimo de Sentinels, del nivel que está demostrando, sobre todo con el Rout, que creo que está demostrando bastante pese a las circunstancias de no llevar tantísimo tiempo compitiendo. Y el equipo, hombre, respira bastante mejor que anteriores Sentinels, que se venían un poquito lo que viene siendo arrastrándose, pero es verdad que ha mejorado bastante, pero no sé si llegan a convencer del todo como para pensar que pueden ganar a 100 Thieves. Otro partidazo que podremos ver en mi streaming, así que os espero ahí, porque vamos, creo que va a merecer la pena. Y finalmente vamos con EMEA. Hay posibilidades aún de que se clasifiquen muchos equipos. Tendremos la Upper Final el día 13. Insisto, ya todos los días que quedan vais a poder verlos en twitch.tv hitboxking. Sería entre M3 y Team Liquid, ¿vale? Luego tendríamos por el lower bracket a Navi contra G2 y London contra Guild. En los dos equipos, tanto G2 como Guild, hay españoles. Confío plenamente en que Guild ganará. Y sobre G2, pues depende, porque lo que hemos visto de G2, el primer partido cayó muchísimo hate, que por cierto no me mola nada cuando hay tantísimo hate, sobre todo a Mixwell, la verdad. Bueno, cayó muchísimo hate el primer partido.
El segundo partido jugaron bastante bien y sorprendieron a todo el mundo. Entonces es un poco lo que viene pasando toda esta temporada, que G2 demuestra un nivel por debajo, bastante por debajo de lo esperado, o un nivel bastante bueno. Entonces ese RNG es lo que me hace dudar que qué va a pasar contra Navi. La verdad, a Navi le veo un equipo en general bastante más consistente. Pero creo que G2 tiene chances. Yo personalmente ya sabéis que tengo a Mixwell ahí, entonces yo voy a apoyarles a muerte. Así que no sé, suerte mañana, ya veremos en qué acaba. Y cuando buenamente pueda os traeré análisis de los partidos de G2 que se han estado celebrando estos días. Así que sin más dilación, espero veros hoy en la Watch Party. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo.